Muy bien, muchísimas gracias, César. Buenas tardes, un gusto estar en contacto con tan importante audiencia. Permítanme, ya César me presentó de alguna forma, soy el ingeniero Pedro Serrano, soy el jefe de la agencia de INTA de Bransen y coordinador de la Plataforma de Innovación Territorial del Salado. En esta actualidad, al mismo tiempo, voy a actuar como moderador en este primer ciclo de encuentros que es organizado por las agencias de INTA de Lobos, de Mercedes y de Bransen, en conjunto con la agencia de INTA de Maipú y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Adhieren a estos encuentros CARVAP, graduados de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y RENATRE. Antes de dar comienzo a esta reunión, queremos transmitirles un mensaje de RENATRE para aquellos trabajadores que deseen que esta capacitación quede en su historial laboral. Simplemente lo que tienen que hacer es anotarse en el formulario cuyo link será subido al chat de YouTube. César se los va a ir mostrando en cada una de las 4 charlas que iremos dando más adelante, ¿no? Tienen que entrar, anotarse y completarlo. Todos sabemos la importancia que tienen los sistemas ganaderos en la pampa húmeda, ¿no? Entendemos que los pastizales naturales ocupan un lugar muy importante en la producción de carne, y es a través de este ciclo de conferencias que queremos revalorizarlo y acercarles algunas herramientas que puedan ser exitosas con el objetivo de que puedan mejorar el manejo y productividad de nuestros rodeos. Para ello hemos diseñado un ciclo de 4 encuentros titulado Manejo y Mejoramiento del Pastizal en la Pampa Húmeda. Hoy arrancamos con el primer encuentro, donde el doctor Carlos Rossi nos va a hablar sobre cómo funcionan los pastizales y cómo hacer un manejo eficiente de ellos. El doctor Rossi es ingeniero zootecnista y docente de la Cátedra de Ecología y Forrajicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y ahora sí, Carlos, te damos la bienvenida y te pedimos que empieces con tu disertación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores la invitación. Y bueno, vamos a tratar de abordar esta temática. Lo mío va a ser una primera clase introductoria donde vamos a desarrollar los conceptos básicos de lo que son los pastizales, los tipos de pastizales, y nos vamos a centrar en las comunidades del pastizal de la Cuenca del Salado, que es el área ganadera por excelencia de la región pampeana, como gran región o importante región de cría de nuestro país. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes. Creo que ahí está la imagen, si me confirman que están viendo. No, todavía no se está compartiendo, ¿eh? ¿No aparece? Todavía no. No sé por qué no lo... Ahí comienza a aparecer, Carlos. Ahí apareció. Es un poco lento. Ahí está. Correcto, se ve perfecto, Carlos. ¿Se ve bien? Bueno, entonces vamos a comenzar con una imagen que, bueno, un reconocimiento a los pioneros en el estudio de los pastizales en Argentina. Nosotros los que nos dedicamos a esta temática y pasión, que son los pastizales, debemos recordar a aquellos que comenzaron con estos estudios en la Argentina, el ingeniero Soriano de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, con su primer trabajo que relacionó la estructura y el funcionamiento de los pastizales de la estepa patagónica, ya por el año 56, y el segundo grupo de pioneros que fueron del INTA,
allá en La Rioja, en Val del Tala, en 1971, con el ingeniero Bernardón, el ingeniero Vera, conducidos por David Anderson, Enrique Orionte, Dardo Cabral, que fue el productor que puso el campo de Val del Tala, y el enólogo Salvador Rosas, 1971. Así que bueno, dicho esto y rendido mi humilde homenaje a ellos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a definir, que es un concepto netamente de ecología, es que son los biomas, ¿no? Nosotros hablamos del bioma pastizal, del bioma sabana o bioma bosque, y los biomas son aquellos paisajes que reúnen igual fisonomía, sin importar el tipo de especies que lo integran, ni el clima de la región, ni el uso que se les da. Entonces, nosotros podemos agrupar a esos paisajes que uno visualmente y por su estructura los define como similares. Así tenemos los desiertos, tenemos las selvas, tenemos los bosques y tenemos los llamados pastizales. Los pastizales naturales se definen en general como aquellos lugares o ecosistemas que están dominados por plantas herbáceas, normalmente son nativas, pero pueden también ser exóticas que están naturalizadas en ese ambiente. Y estos pastizales, en muchas de las situaciones, presentan la presencia de arbustos, de subleñosas, en algunas ocasiones árboles o palmeras, ¿sí? Y todos estos ambientes se caracterizan por producir forraje para el ganado o los animales herbívoros, en el caso de que sean animales nativos, como ocurre en las sabanas africanas. Hay distintas maneras de clasificar los pastizales. Cuando uno busca en la bibliografía va a encontrar una gran diversidad de formas de encuadrarlos. Esta que presenta este slide es una por el tipo de ambiente en el cual se desarrolla el pastizal. Los húmedos y subhúmedos son los que nosotros tendríamos en la región pampeana, y en el NOA nos vamos hacia lo que son los semiáridos y áridos, y en Patagonia vamos a tener los áridos y semidesérticos. Y algunos desérticos que nosotros tenemos en Argentina que están en los ambientes de puna, ¿sí? En los ambientes de los altiplanos en la cordillera de los Andes, sobre todo en Salta, Jujuy, Catamarca, donde hay pastizales de altura con muy baja precipitación. Bueno, en el bioma pastizal vamos a encontrar que la clasificación clásica que hacemos del bioma pastizal es subdividirlo en tres formas, o sea, hay tres variantes de pastizal. El primero y el más conocido son las praderas. Las praderas se definen como unos ambientes que son netamente herbáceos, o sea, dominados por plantas herbáceas, como el de la imagen, y que la cobertura de la vegetación supera el 50%. Es decir, que cuando nosotros observamos una cobertura del 50 o más, estamos en presencia de una pradera. Esto tiene que ver con la precipitación que cae en el lugar, que permite esa cobertura, o en algunos casos, como ocurre, vamos a ver después alguna imagen, en la Patagonia, o en zonas serranas del NOA, con las llamadas vegas, los mallines o vegas, que son praderas, pero el agua, la humedad del suelo proviene del afloramiento de alguna napa o una vertiente. Son zonas por ahí secas, pero presentan esa característica, que la humedad que da esa napa permite la existencia de pradera. Después tenemos el segundo grupo, que son las llamadas estepas. Las estepas son aquellas estructuras que presentan coberturas menores al 50%. Las estepas por lo general están en los ambientes más secos, en los ambientes semiáridos y áridos, con coberturas menores. Y las clasificamos en tres tipos. La llamada estepa graminosa,
que es aquella estepa que tiene baja cobertura, menos del 50%, pero las especies que la integran son herbáceas, como ocurre con los festucales de Festuca palesen en Patagonia, por ejemplo. Después tenemos lo que se llama estepa arbustiva, que es cuando las especies dominantes son arbustos y hay muy baja presencia de gramíneas. Y la llamada estepa mixta o herbáceo graminosa, cuando hay una mezcla de los dos componentes, más o menos equilibrado entre la presencia de arbustos y de pastos. Y el tercer grupo que encontramos dentro del bioma pastizal son las llamadas sabanas. Las sabanas son praderas, es decir, tienen cobertura de más del 50%, y se caracteriza por la presencia de árboles en un arreglo de manera dispersa, es decir, sin formar grandes macizos. Son árboles distribuidos de un formato como si fuera un parque, o palmeras, como por ejemplo lo que ocurre en el Palmar de Colón, en Entre Ríos, o los palmares que tenemos en Chaco y Formosa, en el este de Chaco y en el este de Formosa. Por lo general, las sabanas están en ambientes subtropicales y tropicales. Bueno, vamos a observar algunas imágenes de las praderas. Acá tenemos una pradera típica del sur entrerriano, una zona de gran riqueza florística, con una gran variabilidad en cuanto a los grupos de gramíneas, tanto C3 como C4, vamos a ver qué es eso. Acá tiene una imagen de una estepa graminosa, esto es en Patagonia, con algunos arbustos entremezclados, pero dominan los pastos. Generalmente los suelos son suelos con poca formación, con poca materia orgánica, típico de ambientes áridos. Acá tenemos una estepa arbustiva, también en Patagonia, donde una característica de las estepas es la presencia de heladas. Son siempre climas que presentan heladas, y en algunos casos precipitaciones en forma de nieve, como ocurre en Patagonia, ¿sí? Estos arbustos, en estas estepas graminosas, muchos de ellos tienen cualidades forrajeras, para principalmente ganadería ovina y consumo de los guanacos, que son los animales o los herbívoros nativos de la región. Y después tenemos esta estepa, que es una mezcla de arbustos con pastos, que es la estepa mixta o arbustivo graminoso o graminosa arbustiva. Y ahora pasamos a las sabanas. La imagen, tenemos una sabana formoseña. Generalmente las sabanas tienen suelos que pueden ser anegadizos, con plantas, muchas de ellas palustres, es decir, que conviven en periodos de suelo seco y con algún grado de anegamiento o inundación. Acá la palmera típica, el caranday, la Copernicia alba, típica de estas sabanas que tenemos en Argentina, en el este de Formosa y en Chaco también. Y después vamos a hablar en particular, y aparte, los denominados humedales. Hoy están bastante en boga, sobre todo los humedales en la zona del delta por los incendios, que son ambientes que son pastizales, dominados por pajonales o espadañales, o distintos nombres regionales que se le da a estas especies de crecimiento cespitoso, y que sus ciclos de vida están vinculados a los flujos de agua, como son los pastizales que tenemos en gran parte del estero de Liberá y en las islas y costas de las costas del delta del Paraná, y en parte en el predelta, también el predelta entrerriano, ¿sí? Son importantes en cuanto a la ganadería, sobre todo por la oferta forrajera que presentan, pero tienen un manejo un tanto complejo. Acá tenemos otra imagen de una isla,
con un carrizal, con un panicum, el Panicum grumosum y Panicum elephantipes, que crece más dentro del agua. Esto es acá en la zona de Campana, las islas que están enfrente, delta del Paraná. Y acá tenemos las llamadas praderas hidrófilas, que las encontramos en Patagonia y en zonas serranas del NOA. En Mallín es una palabra mapuche que define este ambiente, y ovega, que es una palabra castiza española que define el mismo tipo de ambiente. Son praderas biodiversas, muy ricas, con crecimiento de muy buenas forrajeras, tanto nativas como naturalizadas, y que están en ambientes generalmente que son áridos, con baja precipitación, no más de 300 o 350 milímetros, pero el afloramiento de napas hace que estos mallines o estas vegas adquieran una importancia estratégica en los campos patagónicos y en esas zonas del NOA, porque permite tener una calidad y un volumen de forraje que en el resto del ambiente, que probablemente son estepas, no lo encontré. Y después tenemos los llamados pastizales de bosque o de monte. Se supone que los bosques nativos nuestros, sobre todo los bosques de la región chaqueña y del Espinal, originalmente eran bosques con una distribución de árboles más bien abierto, con un equilibrio entre árboles y arbustos, y con lo que se llaman abras, son espacios con prácticamente pastizal puro donde no crecen las leñosas. Pero lo que ha ocurrido a través del tiempo, sobre todo a partir de la colonización española, que estos bosques han comenzado a ser talados para aprovechar la madera, como leña, como madera para postes, alambrados. No nos olvidemos del quebracho para las vías, los durmientes del ferrocarril. Y además han sido cargados con hacienda, sin ningún tipo de manejo, con pastoreo continuo, y estos bosques han perdido su condición o esta imagen que nosotros mostramos acá, y se han transformado en arbustales, es decir, han ido desapareciendo los árboles de mayor valor por la tala, y el estrato de gramíneas ha ido degradándose por el sobrepastoreo. Y otro elemento que interviene para la salud de estos bosques es la ocurrencia recurrente, es decir, cada tantos años, de un ciclo de fuego que hace una limpieza, un pulsor biológico que vuelve a poner la situación de este bosque en cero. Los árboles de esa zona son tolerantes a este tipo de incendios, que son de baja intensidad por lo general, pero hoy en día el porcentaje de bosque nativo que nos queda está sumamente disturbado y transformado en lo que se llama localmente facinales, ¿no? Con muy baja capacidad de producir forraje si uno lo compara con las situaciones que deberían ser en condición de clímax, ¿no? De máximo desarrollo. Ahora vamos a pasar a describir un poco cómo es el flujo de energía en los pastizales. Esto que vamos a describir es lo que ocurre en los sistemas naturales, pero también nos ocurre en los sistemas ganaderos. Nosotros vamos a tener una fuente energética que es el sol, el cual nos va a enviar energía lumínica, radiación, que el primer grupo que captura esta energía son las plantas. Las plantas tienen la capacidad de realizar una fotosíntesis, que es la transformación de esa energía lumínica en biomasa. A esas plantas se la denomina en esta cadena trófica, en esta cadena de circulación de la energía, como los productores primarios. Esa biomasa vegetal, que ha sido producida por las plantas, es básicamente, en gran parte, el forraje disponible para que los animales herbívoros consuman esa biomasa vegetal y la transformen en biomasa animal.
Esto es lo que ocurre en un sistema ganadero con el pastizal natural y las vacas, o la pastura, y las vacas o las ovejas, la transformamos en carne o en leche o en lana, y a ese grupo de herbívoros se les llama productores secundarios o en algunos trabajos se los llama consumidores primarios. Y hay un tercer grupo que son los carnívoros o consumidores, que van a consumir la biomasa animal de estos animales. En los sistemas ganaderos, bueno, estos carnívoros seríamos nosotros, que hacemos extracción de los animales para su consumo. Pero en la cadena de circulación de energía, nosotros tenemos que los productores primarios, las plantas, hay una gran cantidad de biomasa que no es consumida por los herbívoros, que es material senescente, y que ese material senescente, una vez que la planta termina su ciclo y muere, parte de las raíces que mueren, va a quedar adentro del sistema, sea en superficie o subsuperficial si son raíces. Lo mismo va a ocurrir con estos herbívoros, con los productores secundarios, que van a proveer a ese suelo, a este sistema, de sus heces, o sea, la bosta, la orina, de los cadáveres y de los restos de esos cadáveres que van a dejar los animales que mueren, ya sea por muerte natural o por el consumo, en el caso de los ecosistemas naturales, de los carnívoros, es decir, todo lo que va a ir quedando de carroña, como se llama. Y además, estos carnívoros también van a proveer de sus heces, ¿no? Es decir, la bosta y la orina. Todo esto que se acumula en el ecosistema tiene un eslabón importantísimo, tanto en los sistemas ganaderos como en los sistemas naturales, que son los carroñeros y degradadores, que son los encargados de transformar todo ese desperdicio del ecosistema en un producto que termina en una mineralización y en un agregado de materia orgánica al suelo que vuelve a ser aprovechado por las plantas manteniendo este circuito energético en funcionamiento. Les cuento una anécdota respecto a esto. Acá vamos a tener, por ejemplo, insectos, microflora y microfauna en el suelo, más insectos, lombrices. Cuando los ingleses colonizaron Australia y llevaron ganado vacuno, se dieron cuenta después de 10 o 15 años que las bostas de esos vacunos no se degradaban en los campos y estaban teniendo un problema de pérdida de fertilidad. Y la razón por la cual eso ocurría es que los escarabajos que había en Australia, ellos no conocían que el escarabajo era específico de determinadas bostas, solamente habían coevolucionado con bostas de canguros, con lo cual la bosta de vaca no era su nicho de trabajo. Resolvieron el problema llevando escarabajos de nuestra región pampeana. A partir de ahí, de esa experiencia, para los que trabajamos en ecología y en estos sistemas de pastizales, este eslabón es sumamente importante mantenerlo activo y eficiente. Por eso debemos cuidar cuando se aplican productos, tanto antiparasitarios como algún otro producto, que no causen daño en este eslabón, porque empezamos a generar, podemos resolver un problema, pero empezamos a generarnos un problema de no funcionamiento de los carroñeros y descomponedores. Bueno, acá en la imagen tenemos nuestros conocidos caranchos, los jotes, similares a los buitres de América del Norte, comiendo carroña, las lombrices, una fábrica de humus, los escarabajos, trabajando en la bosta, hongos, levaduras, bacterias, una microflora, microfauna, más estos animales que nos ayudan en nuestros sistemas productivos a que el mismo funcione adecuadamente. Para continuar, ahora nos vamos a referir a una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de las plantas en los pastizales y en las pasturas.
Por un lado tenemos el mapa acá de vegetación, perdón, de precipitaciones, precipitación media anual con un rango. La región pampeana es una región en la cual las precipitaciones oscilan aproximadamente, esto varía año a año, pero en los promedios históricos está entre los 1100 y 1200 milímetros en la zona noreste de la región pampeana, hasta los 600, 500 milímetros en el sudoeste, en las zonas más secas y de menor precipitación. Con lo cual, tenemos la fortuna en la región pampeana, además de que las precipitaciones siguen un régimen que nosotros denominamos de tipo isohigro. Isohigro significa que es un régimen de lluvia que no presenta una estación seca, hay lluvias durante todo el año de manera más o menos pareja, y esto permite que tengamos en nuestros pastizales gramíneas o plantas herbáceas, tanto de invierno, las llamadas de invierno, como de verano. Cosa que, por ejemplo, no ocurre en la región del Chaco, Chaco árido, Chaco semiárido, donde el clima ahí es monzónico, que quiere decir que las lluvias se presentan concentradas en el verano, o sea, un 70-80% de la precipitación cae en esa época y la estación seca es el invierno. Con lo cual, las gramíneas que crecen en esos pastizales son netamente de verano. Y después tenemos las temperaturas. Para los ecofisiólogos, las temperaturas es el factor ambiental tal vez más importante que regula el desarrollo de las plantas. ¿El por qué? Bueno, porque las plantas, como todos los seres vivos, tienen un metabolismo que se va a desarrollar mediante reacciones químicas que para que se produzcan debe haber determinadas condiciones de temperatura. Si esas condiciones de temperatura no se dan, por ejemplo, por excesivo calor o por frío, es decir, las temperaturas umbrales de funcionamiento de una planta, si lo que ocurre en el ambiente están por debajo, esa planta cesa su crecimiento y se mantiene lo que llamamos en latencia. Algunos dicen, bueno, no, pero y el agua también. Esto es fácil de comprobar, los que tienen potreros con pasturas. Es notable que año a año los crecimientos son mucho mayores en la primavera, verano y el otoño, y en los inviernos, cuando hay bajas temperaturas, el pasto, el pastizal, la pastura tiende a dejar de crecer y ser mucho más lento su desarrollo. Esto es justamente porque las temperaturas van a hacer que esos procesos bioquímicos que desarrollan las plantas para crecer, formar reservas, almidones, semillas, elongación de tallos, crecimiento de las láminas, formación de biomasa en general, se ven disminuidas. Entonces las temperaturas, tengámoslo en cuenta, es lo más importante en el metabolismo de las plantas. En cuanto entrando ya en la región pampeana y su clasificación como pastizales, vamos a tomar la última clasificación que realizó Soriano, en donde vamos a dividir la región pampeana en ambientes, con sus características particulares. Son 6 ambientes, yo no voy a describir en particular cada uno porque estaríamos un buen rato, pero tenemos principalmente la llamada pampa mesopotámica, acá en el centro-sur de Entre Ríos, limitando con la zona del predelta. Tenemos la pampa ondulada, que presenta tal vez los mejores suelos y las mejores condiciones de precipitación y temperatura en la región pampeana, también llamada zona núcleo. Después tenemos lo que se llama la pampa interior o pampa central o pampa oriental, tiene distintos nombres según los autores, que alterna algunas características de la pampa ondulada con ambientes anegados y lagunas.
Bien hacia el oeste, ya lindando con la región del Caldenal, con la región del Espinal, una región que naturalmente presenta bosque, un bosque xerofítico. La Pampa Arenosa, que es un ambiente ya más tirando al semiárido, con menores precipitaciones y suelos arenosos, de origen, esos suelos arenosos son de origen eólico, son médanos de arena en su conformación. Después tenemos la Pampa Austral, que es una zona productivamente muy, muy interesante, tanto para la ganadería como para la agricultura, regulado su clima por la presencia del océano Atlántico, la proximidad al océano. Y finalmente, la depresión del Salado o cuenca del Salado, que es tal vez la región ganadera más importante en la provincia pampeana, en la región pampeana, porque es la principal zona de cría del país. La segunda zona de cría del país importante está en Virasoro, en los alrededores de Virasoro, en Corrientes. Pero esta región pampeana, ganadería de cría, y ahora vamos a ver la situación y la descripción, es una zona desde el punto de vista ganadero muy importante y donde básicamente la ganadería se hace sobre pastizales naturales, en lo que respecta a la cría vacuna. También es una zona importante por la presencia de tambos de producción lechera, que utiliza los suelos más altos y con más fertilidad de esta pampa deprimida. Bueno, el clima en general de toda la región pampeana que acabamos de describir son temperaturas más bien moderadas, tenemos inviernos relativamente cortos, con heladas, obviamente el clima tiene la presencia de heladas, y los veranos son con algunas temperaturas que la media supera algunos días los 30 grados, pero en general, si lo comparamos con los veranos del norte y los inviernos con los fríos del sur, consideramos que el clima es moderado y templado. Las lluvias, como les dije, tienen una distribución anual de tipo isohídro, es decir, todos los meses tenemos precipitaciones variable en promedio anual por mes, pero están entre los 70 y los 100 milímetros, más o menos, 110 milímetros. El promedio les dije que va entre los 1100, 1200 en el noreste y desciende a unos 600, 500 milímetros en el sudoeste, en las zonas más secas, pero siempre con esa distribución isohídro. El pastizal natural está compuesto, afortunadamente para nosotros, con los dos grupos de especies. Las especies que se comportan como otoño, invierno y primavera, a las que denominamos especies C3, y a las que se comportan con un crecimiento de primavera, verano, otoño, a las que denominamos especies C4. La denominación de C3 y C4, esto cuando uno estudia en botánica o en forraje, se debe a que este grupo de especies tiene un sistema fotosintético cuyo primer producto carbonado, es decir, el primer producto que aparece en la fotosíntesis, es una cadena de 3 carbonos. Las especies C4, el primer producto es de 4 carbonos. Estas especies están más adaptadas al calor y a las altas temperaturas y alta radiación solar, y estas están más adaptadas a un clima más templado y más frío y a menor intensidad y temperatura, intensidad lumínica y altas temperaturas. De ahí que muchas de estas especies OIP, cuando llega el verano, entran en un reposo, y a la inversa, las especies C4, que no son tan tolerantes a frío, cuando las temperaturas comienzan a bajar, las primeras heladas, detienen prácticamente por completo su crecimiento. Acá en el gráfico tenemos los meses del año y tenemos cómo se comportan a lo largo del año cada una de estas especies. Vamos a tener en azul las especies otoño, invierno, primavera, ¿sí? Y en rojo las especies de verano, la primavera, verano, otoño. Si nos fuéramos a pastizales del norte, nosotros tendríamos que estas especies que tenemos en el pastizal estarían todo dentro de las C4. Tendríamos que sacar estas C3. Y en los ambientes patagónicos,
estas C4 no estarían solo las C3. Lo que ocurre es que las C3, como el invierno es muy frío, tienden a desplazar su crecimiento más hacia el verano. Tienen una pequeña baja en los meses más cálidos y arrancan nuevamente con otro pico en el otoño. Región pampeana, volvemos al tema de las forrajeras en el pastizal natural. Debemos decir que realmente tenemos, por el clima, por estas condiciones, una ventaja de poder tener especies que pueden crecer durante todo el año. Que las manejemos mal es otro problema. Estas especies que acabamos de describir en general se agrupan en lo que se llaman comunidades. En ecología o en pastizales decimos que una comunidad es un conjunto de plantas, de poblaciones de plantas, de especies de plantas que comparten un lugar común, ¿sí? Un espacio común en un potrero o en un ambiente. Estas comunidades, ahora vamos a ver, en gran parte, cualquier especie vegetal tiene dos factores que hacen que crezca o aparezca en un lugar. Un elemento es el clima. Esto implica todo lo que es clima, la radiación solar, las precipitaciones en cuanto a su cantidad y su distribución en el año, la humedad relativa ambiente. Pero el otro factor también muy importante es el suelo. El suelo. Yo puse ecosistema suelo porque el suelo es un ecosistema en sí mismo. El suelo es un elemento vivo dentro del ecosistema. Está compuesto por una parte física, que es lo que vamos a describir un poquito ahora, pero dentro de ese suelo circula aire, circula agua, hay microflora, microfauna, lombrices, insectos, bacterias que generan simbiosis, es decir, es un gran ecosistema y una fábrica de transformar estos productos que vimos con los desechos de los animales y las plantas, las bostas, todo eso hace que las estructuras físicas, sumado a toda esa actividad biológica, permitan el crecimiento de las plantas. Los suelos, para clasificarlo, bueno, los que ya lo conocen, refrescar un poco, tiene 3 elementos físicos que lo componen. De acuerdo al grosor de partícula, las partículas más gruesas y que permiten poros mucho más grandes en los suelos, como ocurre en las playas, son las arenas, que por lo general tienen baja capacidad de retener agua, ¿no? Como ocurre en una playa o en un médano arenoso, pero sí permiten mucho la circulación de aire, que es importante. El segundo elemento, por tamaño de partículas, son un poco más chicas que las arenas, son los limos, son característicos en las islas del delta y en las costas, material que traen los cursos de agua, básicamente limo. Y el tercero son las arcillas. Las arcillas son, desde el punto de vista granulométrico, las partículas más chicas que permiten menos paso de aire, menos paso de agua, pero además tienen la propiedad de que al hidratarse se expanden, y el conjunto de partículas en un suelo muy arcilloso, expandidas, prácticamente forman una masa impermeable en el suelo que no permite el ingreso del agua, la infiltración del agua. Un suelo franco es cuando estos 3 elementos están en equilibrio, 33, 33, 33 o 30, 35, pero más o menos parejo cada uno. Si lo que predominan son las arenas, hablamos de suelos franco-arenosos, si predominan los limos franco-limosos, si predominan las arcillas franco-arcillosos, y cuando ya el predominio de alguno de estos 3 es muy marcado sobre los otros, hablamos de suelos arenosos, suelos arcillosos o suelos limos. ¿Sí? Pero lo que me interesa en esta parte es que recuerden que el suelo es un ecosistema, no es algo inerte, y muy importante. Acá tenemos una toposecuencia clásica para explicar un poco lo que ocurre con estas comunidades, que lo observamos en la cuenca del Salado, y donde vamos a tener 4 comunidades, ¿no? Las lomas, las medias lomas, el bajo salino y el bajo dulce.
Dijimos que las plantas crecen en un lugar por dos cuestiones, el clima y el suelo. Eso caracteriza qué tipo de plantas aparecen. Por supuesto que el clima pampeano es clima pampeano, lo que describimos recién, no hay cambios. Los cambios que nosotros observamos en los potreros que clasificamos en estas comunidades se deben a los cambios secuenciales que presenta el suelo, tanto en su composición, qué tipo de suelo tenemos, y la topografía, es decir, si esos suelos topográficamente son zonas más elevadas o son zonas deprimidas que van a recibir anegamiento en algún periodo del año. ¿Sí? Yo no voy a ponerme a describir ahora la clasificación de suelos, pero sí vamos a decir que las zonas topográficamente más altas y denominadas lomas o comunidad son por lo general suelos que presentan un horizonte importante como para hacer alguna actividad agrícola de cultivo de cosecha o pasturas, tienen buena cantidad de materia orgánica, tienen buena infiltración, si estos suelos permiten la infiltración del agua de manera normal, tienen buena escorrentía, es decir, el agua tiende a drenar hacia las zonas más bajas, y por lo general son los suelos que permiten que la pradera tenga la mayor cobertura, la pradera pampeana tenga la mayor cobertura. Después vamos a pasar directamente a los bajos, y después hablo de la media loma. Los bajos tenemos dos tipos de bajos. Aquellos suelos que van a retener agua, pero que no presentan problemas de salinidad ni de alcalinidad y bajo contenido de arcillas, los denominamos bajos dulces. Bajos dulces. Estos suelos van a tener una pradera hidrófila, es decir, de plantas que están adaptadas a convivir en el agua, inclusive con sus raíces en el suelo, pero tapadas de agua. En algunos casos aparecen juncos y totoras en estos ambientes, duraznillo blanco, una especie típica de estos bajos dulces. Y los otros bajos, también zonas deprimidas que van a recibir anegamiento, pero la diferencia es que estos suelos son arcillosos, llamados suelos pesados, y cuya característica es la presencia de salinidad y alcalinidad en superficie. Se los llama también comúnmente barros blancos, ¿no? Por la coloración blanquecina, un color con leche claro que presenta a veces por la presencia de la arcilla. Y donde la cobertura es la más baja dentro de estos pastizales de la cuenca del Salado. En el medio tenemos la media loma. La media loma tiene características de la loma en cuanto a la parte superficial del suelo, pero después de ese tipo de suelo abajo tenemos un suelo más parecido al del bajo salino. Y es lo que llamamos en ecología un ecotono, una zona de cambio entre la comunidad de loma y el bajo salino o el bajo dulce, el que tenga más próximo o a veces ambos, según la extensión de la media loma. Y va a reunir algunas características positivas como la de la loma, pero puede tener características negativas como alguna salinidad incipiente, ¿sí? Problemas en algunos casos cuando hay lluvias muy abundantes de drenaje. Y esto es lo que caracteriza que tengamos estas cuatro comunidades. La loma, la media loma, el bajo salino y el bajo dulce. En cada una de estas comunidades vamos a tener, por lo general, especies diferenciadas, tanto en la calidad como en el tipo de especies que pueden habitar y adaptarse a las condiciones de cada uno de estos ambientes, ¿no? De loma, media loma, bajo salino y bajo dulce. Bueno, acá hay un gráfico que muestra, ¿no? En la zona verde es la zona no anegada, la zona celeste la zona más anegada. Hay un gradiente donde tenemos anegamiento, nulo o poco anegamiento, la zona de loma, y mucho anegamiento en la parte basal del gráfico. Y las dos comunidades de bajo. El bajo dulce, porque presenta prácticamente ausencia de sales o de alcalinidad,
y el bajo salino, donde sí tenemos una marcada presencia de salinidad y alcalinidad. Y en el medio, como les dije, con características intermedias de estas tres, lo que llamamos media loma. El bajo salino también es denominado bajo de pelo de chancho, porque una de las especies características es el pelo de chancho, el dístico. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de la loma. La loma, como les dije, es la zona topográficamente más alta. Normalmente vamos a encontrar una cobertura muy alta, entre el 80 y el 100%. Dominan las especies herbáceas. Tiene como característica la presencia de cardos, ¿no? En el pastizal natural es donde aparecen los cardos. El cardo, como saben, es una especie euroasiática, es exótica. Ha llegado a estos pastizales probablemente con las semillas de cereales. Otros casos hablan en las cerdas o lana de animales que se han traído de Europa. Pero lo cierto es que el cardo llegó para quedarse y hasta está en el folclore gauchesco, ¿no? La flor de cardo en los repujados y en los artículos de la cultura gauchesca lo tenemos ya como adoptado. Y está totalmente naturalizado. Y agronómicamente es una planta interesante porque nos sirve de indicador. La presencia de cardos, de manera más o menos abundante, está indicando suelos fértiles, profundos, con buen contenido de materia orgánica, que no presentan salinidad ni alcalinidad y que tienen aptitud agrícola. Así que el cardo es un buen indicador de esas cualidades del suelo, que a medida que esas cualidades desaparecen del suelo, el cardo también tiende a desaparecer del ambiente. La producción de los pastizales en la loma va a rondar entre los 5.000, 5.500 a los 7.000, 8.000 kilos de materia seca por hectárea y por año. Es como dije, por las condiciones de los suelos, es una comunidad que está fuertemente disturbada porque se aprovecha para cultivos de cosecha o para implantación de pasturas y verdeos para producción animal, ganadería, recría, engorde o tambo. Es típico ver en las lomas, donde hay tambos, el cultivo, ¿no? De estas pasturas y verdeos. ¿Cuáles son en el pastizal natural las especies claves? Bueno, las tenemos acá: la cebadilla, el raigrás, el trébol blanco y la brisa. Se pueden agregar algunas otras. Acá tenemos una imagen de varias de ellas. La presencia de cardo como indicadora, también aparece el alpistillo, el phalaris, acá la imagen del raigrás, aparece también la botiocloa. Leguminosas, como dijimos, el trébol blanco, acá tenemos la babosita y los tréboles de carretilla y cebadilla. Una de las más importantes de las gramíneas es la cebadilla criolla, el Bromus catharticus. Es una especie que crece anual o bienalmente, tiene duración de hasta 2 años. Es una muy buena forrajera, es nativa, tiene crecimiento otoño, invierno, primavera. Nosotros cuando decimos especie clave son aquellas especies que a nosotros nos interesa cuidar y de que se mantengan activas en las praderas, es decir, que se regenere esa pradera con la cantidad de especies de cebadilla o en otro caso de raigrás, como vamos a ver ahora. El raigrás es el Lolium multiflorum, es una especie exótica que también, esta especie, igual que los cardos, esta proviene de Europa, está naturalizada, ya la tenemos también adoptada. Hablamos de una especie naturalizada cuando esa especie se instala en un ecosistema y perdura sin intervención del hombre. Ya su multiplicación es totalmente autónoma. Es una especie anual, con lo cual su manejo requiere dejarla semillar para poder repoblar las praderas con ella.
y tiene un ciclo otoño, invierno, primavera. Y también es una especie, tanto cebadilla como ryegrass, que se las usa como cultivadas en pasturas, o en el caso del ryegrass como verdeo. Después tenemos leguminosas, muy importante por la simbiosis que hacen con bacterias en sus raíces y aportan nitrógeno, ¿sí? Fijan nitrógeno en el suelo que después aprovechan las gramíneas, donde tenemos el trébol blanco, que también es una especie exótica proveniente de Europa que está naturalizada, es perenne, tiene ciclo otoño, invierno, primavera. Tréboles de carretilla, llamados, bueno, hay varios, pero los más comunes, el Medicago lupulina, son parientes de la alfalfa, tienen importancia estratégica, aunque dan poco volumen, pero son fijadoras de nitrógeno, por eso aunque tengamos pocos, hay que tratar de que proliferen, porque aportan nitrógeno, más allá del valor proteico del forraje de las leguminosas. La otra es la Medicago arabia, el trébol corazón también llamado, o trébol de la manchita, también es exótica naturalizada, igual que el otro trébol de carretilla. Y la brisa subaristata, que es una nativa, que es perenne, OIP, también muy importante por su aporte de volumen y forraje. Pasamos ahora a la llamada medialoma. Esta medialoma va a recibir beneficios de características de la loma, pero también algunas cualidades negativas, sobre todo de lo que es el bajo salino, ¿no? Cuando empieza a presentar algo de salinidad o alcalinidad. La producción en las medias lomas va a oscilar entre los 3.000 y 3.500 kilos de materia seca y los 5 o 6.000 kilos de materia seca por hectárea y por año. Son muchas veces comunidades extensas, ¿sí? Que abarcan buena superficie de los potreros, y tiene como especies claves o características el pasto miel, que muchas veces es dominante, es una forrajera, ahora vamos a ver, muy interesante. Las estipas, yo les digo estipas porque soy de la vieja escuela, ahora hay varias que han cambiado su nombre, que son comúnmente denominadas las flechillas, son especies de carbono 3, son otoño, invierno, primavera. La cola de zorro, y una leguminosa que es el lotus, que también es una exótica naturalizada que ahora las vamos a ver. Acá tienen una comunidad de medialoma. A veces aparece una especie nativa que es el eringium, el caraguatá también, colonizando en estos ambientes. Ahí tenemos el pasto miel, el Paspalum dilatatum, que es perenne, de primavera, verano, otoño, nativa, importantísima para el pastoreo en el verano. Y las flechillas, también nativas, perennes, de ciclo otoño, invierno, primavera, y que afortunadamente tenemos varias de estas estipas: nesiana, charruana, paposa, con distintas calidades porque depende la estructura que presente estas flechillas. Mayor presencia de lignina y fibra hace que la calidad de estas especies baje. No tiene, el grupo de flechillas es diverso en cuanto a calidad forrajera. Y después tenemos las leguminosas, también, como dije anteriormente, importantísimas por el aporte de proteína a la dieta de los animales y por la fijación de nitrógeno que realiza. En primer lugar tenemos el Lotus tenuis, que es una especie exótica que se ha naturalizado ya hace muchos años, perenne, tiene ciclo de crecimiento primavera, verano, otoño, con su característica flor amarilla. Y después tenemos la llamada babosita, que es una leguminosa nativa, que es perenne, de ciclo otoño, invierno, primavera. ¿Sí?
También encontramos naturalizados los Melilotus, los tréboles de olor, tanto el Melilotus officinalis como el Indicus y el Albus, el Melilotus trébol de olor blanco. Son especies anuales o bienales de ciclo otoño, invierno, primavera, trébol de olor, exótica naturalizada. Y dentro de las gramíneas, una especie también que es bastante frecuente en el pastizal, es el pasto plateado, que es una especie de invierno, la de Yeusia viridiflavescens, que es también perenne y es importante desde el punto de vista de su aporte forrajero. Ahora vamos a describir las dos comunidades de los bajos. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a tomar un mate porque está secando la garganta. Vamos a pasar a ver los dos bajos. Primero vamos a hablar del bajo dulce. El bajo dulce es una comunidad que se encuentra en áreas deprimidas, que tienen anegamiento durante gran parte del año, inclusive en algunas situaciones pueden tener un ojo de agua casi permanente. Hay una especie indicadora de este bajo que puede estar o no presente, que es el duraznillo blanco, Solanum glaucophyllum, que es una especie, como creo que la mayoría sabe, es una especie tóxica para el ganado. Los animales no van a pastorear duraznillo de manera directa, es una especie que crece en el verano y florece y fructifica hacia fin de verano, inicio de otoño, da una baya negra, una bolita negra característica. El animal no la consume directamente, lo que ocurre es que con las heladas de fines de otoño, inicio de invierno, esas hojas del duraznillo se secan y caen sobre la gramilla, y cuando uno envía a los animales a esos bajos a pastorear, de acuerdo a la cantidad de estas hojas de duraznillo que tiene que consuma, comienza un proceso de una enfermedad progresiva que se la denomina enteque seco, que hace que el animal comience a ver afectado su metabolismo del calcio y tiene toda una serie de problemáticas similares a la de un animal entecado, un animal parasitado. La diferencia es que no tiene cursiadera, no tiene culata verde, no tiene diarrea. Por eso se le llama enteque, como si fuera parasitado, pero seco. No tiene esa característica de la diarrea de animales parasitados. Acá tienen, bueno, una imagen del duraznillo y con sus frutos, sus bayas. La producción es muy buena, tiene muy buena cobertura. La producción puede ser de 4.000 hasta 7.000 y hasta 8.000 kilos de materia seca por hectárea. Hay bajos dulces muy productivos. La ventaja que tiene el bajo dulce es que las especies, por ser palustres, son plantas de buena calidad forrajera, de muy buena calidad forrajera. Y son realmente productivos y rendidores en lo que hace al pastoreo. Lo que sí requieren es de un muy buen manejo para no liquidar y exterminar las plantas de mayor valor. Hay que hacer pastoreos más bien moderados. Después de eso van a hablar los colegas que siguen en las clases siguientes. Pero es una comunidad muy interesante desde el punto de vista forrajero. Hay como especies claves la cebadilla de agua, el arrocillo, el pasto laguna y la lagunilla. Y un conjunto de plantas que nosotros denominamos canutillos, que son típicos junquitos o ciperáceas como los paragüitas, que también son muy interesantes desde el punto de vista forrajero porque dan buena calidad y buena cantidad de forraje. Vamos a comenzar con la cebadilla de agua, la Gliceria multiflora, que es una nativa. Es una especie de carbono 3, pero tiene, por ser palustre y en este ambiente, se comporta como una especie de primavera, verano, otoño. Es característica porque tiene sus tallos bien chatos, no, al tacto los toca y son bien planitos, y tiene una coloración verde azulada, similar a la que tiene el centeno o el agropiro, y crece en este tipo de ambientes con agua.
Es sensible a pastoreos muy intensos y muy frecuentes, pero es una especie de buena calidad forrajera. Después tenemos el arrocillo, la Alercia exandra, que es una nativa perenne de primavera, verano, otoño. Su crecimiento es una oriza, es una planta pariente del arroz, por eso tiene estos hábitos de poder crecer en estos ambientes anegados, como una planta palustre. Ahí tienen su florcita característica. A veces va acompañado de otra palustre, que es la luciola peruviana, no la pusimos acá en imagen, y del paspalidio también, que es otra que está típicamente en estos bajos dulces. Después tenemos el pasto laguna, la equinocloa, que es una nativa perenne también, muy buena forrajera de verano, con muy buen aporte de forragimasa de calidad. Las juncáceas y ciperáceas, como les mencioné recién, acá tienen algunas matas, que el animal pastorea sin problema y tienen buena calidad forrajera. Y esta especie, que es poco conocida en general, por lo menos las veces me ha tocado dar charlas, se le presta muy poca atención. Nosotros hace ya unos cuantos años haciendo unos trabajos en el Delta, un productor nos advirtió que él tenía unos potreros donde le crecía, él decía, una maleza, un pastito que crece en el agua, pero en esos potreros la hacienda engorda muy bien. Y empezamos a investigar un poco qué pasaba con esta alternantera filoxeroide, con un nombre impactante, la llaman vulgarmente lagunilla, en otros lados le dicen verdolaga, aunque verdolagas hay varias. Y esta especie, que es nativa, perenne, que se adapta muy bien a estos ambientes, soporta cuando hay seca, vuelve a aparecer después. En el delta la hemos visto en incendio de pastizales, está adaptada a fuego también porque rebrota después. Tiene la digestibilidad y la calidad de una alfalfa. Tiene entre 18 y 22% de proteína y 70% de digestibilidad. Y uno la ve poco porque la hacienda la tiene como una de sus preferidas. Es una planta muy, muy comida. Y buscando información encontramos que es una de las plantas preferidas que come el carpincho, en la zona del litoral donde hay carpincho, ¿no? Y acá en región pampeana, en la zona que hay carpincho, también esta planta es una de las que busca. Pasamos ahora a la cenicienta de las comunidades, el bajo salino, bajo de pelo de chancho. Es una comunidad que tiene una cobertura relativamente baja. En años con poca lluvia se la denomina a veces como una pseudoestepa, porque tiene la apariencia de una estepa con una cobertura que a veces puede llegar a un poco menos del 50%. Bueno, el motivo es el tipo de suelos que presenta, son suelos con alta presencia de arcillas, tiene esta coloración té con leche medio clarito, de ahí que también se los llame barros blancos, presencia de salinidad en superficie y alcalinidad, y la producción es relativamente baja, está entre los 1.000, 1.500 kilos de materia seca y en algunos bajos salinos, con un poco suelos más favorables, puede llegar a los 2.500 kilos de materia seca por hectárea. Pero la materia seca esa no es de buena calidad, las especies que crecen ahí, principalmente el pelo de chancho, no es una forrajera, digamos, la tendríamos considerada de mediana a baja calidad. De hecho, el animal diferida prácticamente tampoco la consume, ¿sí? La consume poco. Bueno, esta imagen acá muestra un suelo característico, acá está seco, estas rajaduras son típicas de los suelos con alta presencia de arcilla. Recuerden que las arcillas son las partículas más finas, que tienen la propiedad de hidratarse, de absorber agua y expandirse, lo cual hace que cuando está húmedo, este suelo cierra estas grietas y estos suelos no permiten la infiltración del agua. Además, tanto el bajo dulce como el salino, como son áreas deprimidas, tipo cubetas, en muchos casos la escorrentía, digamos, es nula porque topográficamente están en áreas más bajas que su entorno, ¿sí?
Hay otras forrajeras que aparecen acá en estos bajos, cilindando con las medias lomas, como el pasto vaqueta, el Sporobolus indicus, el pasto cheto, que también aparece en la comunidad B, el Chetotropic elongata, bueno, el Sporobolus, el centenillo. También puede haber presencia de lotus, en baja proporción, pero aparece el lotus tolerante. Y acá, bueno, los tenemos en imágenes, ¿no? El pelo de chancho, que es una especie de carbono 4, nativa, perenne, típica de los bajos salinos. El Sporobolus indicus, el pasto vaqueta, con un forraje de mediana a buena calidad en sus inicios de crecimiento, también a carbono 4. Y el pasto cheto, el Chetotropic elongata, también de verano, perenne. Estos bajos ofrecen un forraje de mediana calidad en el verano y estas especies diferidas al invierno prácticamente son de muy baja calidad forrajera. Antes de pasar al valor nutritivo, una cosa que deberíamos decir también de las comunidades, que generalmente los potreros, cuando nosotros los clasificamos, podemos llegar a encontrar, no siempre ocurre, a veces son tipo mosaicos o suelos muy overos y las comunidades están muy entremezcladas. Pero en otros casos, el potrero tiene una comunidad dominante, que puede ser una loma, una media loma, y lo que decimos es que la matriz del potrero, que es la especie dominante, es una media loma con parches y ahí podemos nombrar qué comunidades tiene. Es una matriz de media loma que tiene parches de bajo salino y bajo dulce, o tiene parches de lomitas, de algunas lomas reducidas y algún bajo dulce, o las tres, ¿sí? Eso es cuando uno habla de matriz del potrero y parches, ¿sí? Bueno, una cosa importante que me pidieron que dé hoy es qué valor nutritivo tiene el pastizal natural. Cuando nosotros hablamos de buen forraje, mal forraje, regular forraje, lo tenemos que referir a algo, ¿sí? Ese algo son distintos parámetros que se miden para clasificar la calidad de los forrajes. Normalmente nosotros hablamos en materia seca. ¿Por qué? Porque el forraje natural, digamos en verde, o si está diferido seco en pie, va a tener distintas fracciones de agua en sus tejidos. Si yo quiero hacer comparaciones de porcentajes de contenido de proteína o digestividad, que vamos a ver ahora, lo tengo que hacer en base al contenido de materia seca, es decir, a la materia seca realmente tiene el forraje, sin considerar el agua, que es un elemento muy variable en esos tejidos. Por eso trabajamos en materia seca. Tenemos la digestibilidad, que es, ahora vamos a definir qué es cada una. Hacemos unas pruebas de contenido y tipo de fibra, que se llama fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. Son dos tipos de detergentes en los cuales sumergimos las muestras de forraje que van a generar distintos resultados. Vamos a obtener distinta información de un detergente neutro y un detergente ácido. El contenido de proteína, fundamental para la alimentación de los animales. Podemos medir también el contenido de lignina. La lignina es un elemento que está en la parte fibrosa, que es prácticamente indigestible, así que un forraje con alto contenido de lignina va directamente en contra de que tenga buena digestibilidad. La energía, que es otro elemento muy importante junto con la proteína para el animal, que es los contenidos de azúcares. Podemos calcular también con alguna fórmula el consumo voluntario potencial teórico, y también podemos medir contenidos de minerales en los forrajes, ¿sí? Bueno, acá hay un equipo ANCOM, que es un equipo que utilizamos en laboratorio para obtener indicadores de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. Bueno, para resumir un poco el tema del valor nutritivo, los forrajes como tejido, como biomasa, sacando el agua, tiene dos fracciones. El tejido está constituido por células. Todo lo que está dentro de las células
es prácticamente 100%, 99.9% digestible. Ahí vamos a encontrar las proteínas, vamos a encontrar grasa, vamos a encontrar azúcares, almidón, pectina. Todos esos elementos, fíjense que esto es energía, esto es proteína, que son altamente valiosos para el animal, los vamos a tener adentro del contenido celular. Y en la pared celular, las células vegetales tienen pared celular, vamos a encontrar otros componentes como algunos restos orgánicos, hemicelulosa y celulosa, que son parcialmente digestibles, y la lignina, que prácticamente es indigestible. Indigestible. Bueno, materia seca, se los acabo de decir, es un elemento que nosotros debemos considerar para poder comparar calidades de forrajes entre sí. La digestibilidad es la porción del forraje que ingiere un rumiante, una vaca, y que aprovecha. Está, como dijimos recién, principalmente en la fracción del contenido celular de ese pasto, de ese forraje que estamos dando. La proteína, nosotros trabajamos con proteína bruta, que es el nitrógeno que va a aportar el forraje para alimentar a las bacterias que vamos a tener en el rumen, que son las encargadas de degradar la biomasa vegetal que el animal consume. ¿Sí? Muy importante. Y la energía, lo mismo, se mide en megacalorías por kilo de materia seca, y es principalmente también en el contenido celular y importantísimo para las bacterias que van a degradar el forraje en el rumen. ¿Sí? La fibra detergente neutro es someter al forraje a un detergente que es de muy baja agresividad, y lo que va a hacer es prácticamente dejar la parte insoluble del forraje, que es lo que mostramos recién, la pared celular. Cuanto más alto nos da el porcentaje de fibra detergente neutro, es decir, que el contenido celular que eliminamos con esta prueba es poco, cuanto más alto es lo que nos queda de fibra, menos consumo de esa materia seca, es decir, atenta contra la digestibilidad. Mayor contenido de fibra, ¿sí?, menos tiende a consumirlo el animal porque es menos digestible. Es un indicador, a partir del cual después se pueden sacar otros parámetros. Y la fibra detergente ácido ya es tratarlo con un ácido, con un detergente más ácido, más agresivo, que va a emulsionar parte de la parte fibrosa, y el porcentaje, cuanto mayor porcentaje nos da, es decir, que tiene mayor porcentaje, sale todo lo que es contenido celular y lo que es parcialmente digestible de la fibra. Cuanto más alto es el porcentaje de FDA en el análisis, menor digestibilidad tiene ese forraje. ¿Sí? Bueno, y la lignina, que hay una prueba específicamente de lignina, es altamente indigestible. La formación de lignina en las forrajeras está vinculado a las altas temperaturas. Si las mayores temperaturas, sobre todo las temperaturas de nuestro verano, tienden a estimular la formación de lignina en las forrajeras. Después tenemos los hidratos de carbono solubles, esto es energía, también están adentro del contenido celular y son fundamentales para alimentar las bacterias del rumen, y lo mismo el almidón. Dicho esto, muy rápidamente sintetizado los parámetros y los componentes, vamos a definir, no lo voy a definir yo, sino que es un trabajo que ha hecho Lange y colaboradores de INTA Balcarce ya hace unos cuantos años, es un clásico, es bastante sencillo. Para un rodeo de cría, lo que nosotros tenemos como producción principal en nuestros pastizales de la cuenca, una vaca de cría va a necesitar que el forraje tenga una digestibilidad superior al 55-57%. ¿Esto qué significa? Bueno, que si está por debajo de este porcentaje, el animal va a tener que tardar más tiempo en degradar ese forraje. Esto lentifica el consumo, lentifica también el paso por el tracto digestivo, porque tiene que rumiar, regurgitar los bolos de alimento
que ha ido tragando para romper las estructuras de una manera mayor, irlo mecánicamente triturando. Eso permite que las bacterias del rumen puedan acceder a estos lugares donde todavía queda algo para degradar y digerir, pero por debajo lentifican el proceso, tanto de consumo como de el paso por el tracto digestivo y el posterior bostero, ¿sí? Después pasamos a la proteína bruta. La proteína bruta es el nitrógeno que le va a aportar el forraje a estas bacterias que están en el rumen, que son el rumen, para decirlo también con propiedad, es un ecosistema en sí mismo. Hay una gran cantidad de interacciones entre la microflora y microfauna del rumen para hacer el proceso de degradación del forraje en elementos que pueden pasar ácidos grasos volátiles o otros compuestos, biomasa bacteriana que pasa al tracto posterior y al estómago verdadero, al abomazo, ¿sí? Donde va a ser una digestión como si fuera un monogástrico. Es importante el aporte de este nitrógeno para que esas bacterias puedan degradar, tengan suficiente nitrógeno para multiplicarse y degradar ese forraje que tiene este animal en el rumen, ¿sí? Que lo hagan de una manera más eficiente, lo cual va a requerir probablemente de menor tiempo de rumia, y vamos a tener un paso por el tracto digestivo en tiempos normales para la fisiología del vacuno, ¿sí? Si hay baja digestibilidad, el rumen queda retenido con una gran cantidad de fibra, el animal tiende a tener que espaciar su pastoreo porque todavía tiene el rumen lleno, es decir, físicamente está lleno de forraje de baja digestibilidad. Entonces eso hace que el pasaje por el tracto digestivo se lentifique. La proteína puede ser un elemento limitante si está por debajo de 7,8. Esto es típica que esté por debajo en pasturas de invierno diferidas al verano, ¿sí? O al revés, especies de verano diferidas al invierno, cuando quedan completamente secas en pie, este porcentaje se va perdiendo, va bajando, puede llegar a 2-3%. El tercer elemento es la energía, son los azúcares, el almidón. De eso requerimos que haya al menos 100 gramos por kilo de materia seca. Estos son los mínimos, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias, en su tarea de degradación del forraje dentro del rumen, no solo necesitan el nitrógeno para multiplicarse, sino también una fuente energética, que son estos azúcares y almidones. Entonces, el contenido de energía que tenga el forraje también va a favorecer que la rumia se realice y la degradación de forraje en el rumen en los tiempos normales, ¿sí? Tampoco nos conviene forrajes, como ocurre a veces en verdeos aguachentos, altamente digestible, porque el animal entra en cursiadera, ¿no? Se le da fibra, es decir, tiene que estar equilibrado. Y el último es que procurar que esos forrajes que le damos en pastoreo, en alimentación, tengan bajos porcentajes de lignina, porque la lignina es prácticamente indigestible. Si dentro de la fibra hay altos porcentajes de lignina, eso conspira contra la digestibilidad y el consumo por parte del animal. Esto es una clasificación que hizo la gente de INTA Santiago del Estero, donde dice que forrajes de alta calidad son aquellos con proteína arriba de 15, y de baja calidad los que están por debajo de 8, la fibra detergente neutro, y la digestibilidad, más de 60, menos de 50. Más o menos coincide con esto que acabamos de explicar. Bueno, y acá no los quiero aburrir que lean esto, pero hay un montón de factores, cuando uno habla de calidad forrajera o valor nutritivo para los forrajes, difiere mucho si ese forraje va a ir para animales bovinos, o va a ir para camélidos, o va a ir para caballos, y qué tipo de producción hacen. No es lo mismo una vaca de cría que una vaca lechera. Es decir, hay tablas, esto un poco lo puse como para que vean la complejidad que tiene.
hay tablas donde se determina para cada especie animal, cada producción dentro de esa especie animal, qué tipo de requerimientos tienen, proteína, energía, digestibilidad. También hay un elemento importante que incide en todo lo que tiene que ver con el metabolismo animal, que es el clima, por el confort animal, ¿no? Si está en ambientes con temperaturas extremas, por calor o por frío, también ahí se modifican los requerimientos para mantenimiento y producción. Para ir terminando y revalorizando los pastizales, ¿qué beneficios ambientales nos dan? Bueno, hay unos trabajos recientes muy interesantes. Hasta hace unos años decían que los pastizales prácticamente no capturaban carbono. Hoy hay trabajos que demuestran que sí capturan carbono y en una buena cantidad, son secuestradores de carbono. Así que es muy importante mantener los pastizales sanos y activos. Proveen algo que hoy también se está revalorizando, que es la biodiversidad. Proveen espacio, refugio, alimento para la fauna nativa, en particular las aves. La mayoría de nuestras aves de pastizal, las aves en la región pampeana son aves de pastizal, que requieren los pastizales para sus ciclos de vida, para nidificar, para consumir sus semillas y dispersarlas. También los pastizales actúan como filtros de agua y retención de agua, sobre todo en estas lluvias torrenciales que tenemos. La escorrentía en pastizales, filtración, actúan como esponjas, o sea que retienen agua, permiten la retención de agua, su filtración de manera lenta y frenan la escorrentía. Después hay una cantidad de predadores y controladores de plagas de la agricultura que necesitan para su ciclo de vida parches de pastizal para vivir y reproducirse. Esto también son estudios relativamente recientes que muestran que a veces dejar franjas de pastizal natural en los alrededores de una zona de cultivo permiten que habiten varios de los enemigos naturales que tienen las plagas de la agricultura, ¿sí? Después son, bueno, reservorios de biodiversidad de especies importantes para la ganadería, de forrajeras, por sus semillas. Y frente a eventos climáticos como las sequías, como dije recién, las inundaciones, otorgan mayor estabilidad a los sistemas de producción ganadera. Y después, bueno, como paisaje asociado a la inmensidad de la pampa, esos amaneceres o atardeceres pastizales lo toman. Nosotros tal vez no lo valoremos porque los vemos todos los días, pero hay muchos europeos que quedan impactados cuando pueden ver ambientes de pampa, digamos, con esa lejanía del horizonte, ¿no? Así que bueno, con esto termino mi presentación.